Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda jornada de tuberculosis y al segundo día de la misma jornada. Muchas gracias a todos los disertantes por haber aceptado la invitación eh, para poder participar de esta jornada que hemos decidido armar con Viviana, esto, como ya lo hicimos el año pasado. Así que, bueno, vamos a dar comienzo, porque cada disertante respete el tiempo que tiene asignado, así nos queda un tiempo después para hacer preguntas, que la vamos a hacer al final. Si hay alguna muy específica, bueno, la tratamos en el momento, pero si no, preferimos que sea al final de la jornada, hacemos todas las preguntas. Bueno, vamos a darle participación al doctor Jorge Correa, que es médico infectólogo, docente universitario del Hospital Francisco. Así que, Jorge, esto hizo el auditorio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, la charla está enfocada en lo que es el abordaje integral y estrategias de prevención. También vamos a hablar un poco de tratamiento. Soy médico infectólogo, trabajo en el Hospital Muñiz. Soy docente universitario también, así que, bueno, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les guste la charla. Bueno, como agenda vamos a hablar un poquito de generalidades, de reconocimiento del cuadro clínico, de cómo se denuncia un caso sospechoso, que algo se fue hablando ayer, del ciclo biológico. Bueno, muchos de los temas ayer fueron tratados, así que bueno, voy a abordarlos y haciendo hincapié en la patogenia y la clínica. ¿Sí? Vamos a hablar del abordaje integral, vamos a analizar casos individuales y brotes que tuvimos en nuestro país, dentro de las implicaciones cardiológicas principalmente, y cómo hacemos el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Bueno, con respecto a lo que son las generalidades de triquinosis, sabemos que bueno, es la zoonosis de transmisión alimentaria causada por larvas del género Trichinella. Obviamente que tenemos diferentes especies, hasta el momento 13 genoespecies, de las cuales Trichinella spiralis, que es el genotipo T1, es la causa más frecuente a nivel mundial, es un parásito cosmopolita y que principalmente está vinculada con el consumo de carne de cerdo contaminada. Dentro de las parasitosis es la que mayor produce eosinofilia, o dentro de las que más produce eosinofilia. Y sabemos que, bueno, a nivel regional, como se ve en la placa esta, que es una placa de la Organización Mundial de la Salud, un emerging que salió en el año 2011, pero sirve para darnos cuenta de que, bueno, dentro de lo que es a nivel regional, estamos primeros, ¿sí? Así que, bueno, no es motivo de orgullo, como en otras situaciones que también estamos primeros, pero bueno, la incidencia en este caso es 1,5 cada 100.000 habitantes. Como país endémico que somos, predomina, bueno, ya se dijo esto bastante ayer, en las provincias del centro. En este caso, bueno, el mayor reporte de casos es en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, donde se van a concentrar el 90% de los casos. Bueno, cuando queremos reconocer el cuadro clínico, ¿sí? Infectológico que produce la triquinosis, bueno, vamos a hablar directamente de lo que sería el caso sospechoso. Sabemos de que, bueno, tiene un periodo de incubación que puede ser hasta 45 días desde el consumo del alimento que probablemente esté contaminado, pero con una mediana corta, ¿sí? Generalmente son una media de aproximadamente 10 días, uno analizando las distintas series, obviamente se pueden correr hasta 45, pero bueno, la mediana son 10 días desde el consumo del alimento. Inicialmente empieza como un cuadro de gastroenteritis, es una gastroenteritis leve, generalmente autolimitada, que produce una diarrea acuosa. Y como síntoma cardinal se va a producir en la fase parenteral, que es el síndrome febril, que va a estar asociado a un síntoma cardinal, que son las mialgias generalizadas. Dentro de lo que son las características generales que se presentan en estos pacientes son los edemas bivalpebrales, que son simétricos, asociados a edema facial y además de conjuntivitis tarsal bilateral. Esto para completar el caso sospechoso se acompaña de hallazgos en laboratorio, en este caso de eosinofilia, como les dije anteriormente, que es más, se ve más en la segunda semana de la enfermedad, acompañado de aumento de las enzimas musculares, como la CPK, LDH, aldolasa y TGO. Así quedan definidos síndromes que se ven con mayor frecuencia, que uno debería sospechar triquinosis, ya sea viéndolo en el contexto de un paciente individual o colectivo.
con la presencia de fiebre, edema facial y particularmente periorbitario, como les dije anteriormente, y dolor muscular y astenia importante. Síndrome, en este caso, de menor frecuencia que se puede llegar a observar en la diarrea acuosa que se ve durante la primera semana después de la toxinfección, y después hemorragias conjuntivales y subunguiales que están más ya, digamos, vinculadas con la eosinofilia, y el exantema y la urticaria también, que bueno, lo vamos a ver más adelante, que bueno, está también relacionado con la liberación de productos que provienen de las células inflamatorias, principalmente los eosinófilos. Bueno, sabemos que es una enfermedad de denuncia obligatoria, sabemos que hay una ley, que es la 15.465, que establece, bueno, que esta enfermedad se debe declarar en el Sistema Nacional de Vigilancia en el curso de las 24 horas desde su sospecha. Así es como, bueno, dentro de lo que son las actividades médicas que tenemos que tener también, es la denuncia del caso, solamente con la sospecha del mismo, y se denuncia a partir del Sistema Nacional de Vigilancia, como les muestro en esta placa. Bueno, vamos a hablar un poquitito del ciclo biológico de Trichinella. Sabemos que va a habitar un amplio rango de animales, obviamente carnívoros, principalmente mamíferos, principalmente en nuestro medio vamos a hablar del cerdo, los cuales en condiciones obviamente de mala higiene sanitaria y en contacto con roedores, que los roedores son los que amplifican la enfermedad, obviamente se contagian de esta enfermedad que habita en el músculo estriado. Así entonces vamos a poder definir el ciclo silvestre que se va a dar entre animales carnívoros con hábitos canibalísticos y carrioneros y que puede ser perpetuado en este caso por conductas humanas, como por ejemplo luego de la caza. Ayer, bueno, mostraron muy bien el doctor Silvio el hecho de, obviamente, de la particularidad que tienen estas conductas humanas de, bueno, de habitar en otros mamíferos, como por ejemplo el puma, ¿sí? Como se vio en el día de ayer. El ciclo doméstico, que va a estar vinculado con las prácticas de alimentación inadecuada de los humanos a los animales, y esto es la forma más frecuente de contagio, que es a partir de entonces de la alimentación inadecuada de estos animales, y que obviamente en este también ciclo van a ingresar otro tipo de animales sinantrópicos como las ratas y las comadrejas. Y después el ciclo sinantrópico que va a vincular con otro tipo de animales domésticos como perros, gatos, roedores, etc. Y sabemos que esta enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad obviamente que proviene generalmente, bueno, que puede aparecer con pocos casos, generalmente que van a estar relacionados. Esto generalmente se va a hablar a partir de una faena familiar, o si entran en un comercio clandestino, donde los casos van a estar aumentados, van a ser muchos casos, algunos van a estar aislados, y generalmente no van a estar relacionados entre uno y otro. A punto de vista personal, bueno, cuando trabajé en el servicio de zoonosis del Hospital Muniz, tuve bueno, la suerte, al menos personal, de poder ver pacientes en un contexto de un brote, en brote de merlo, y lo que pudimos ver justamente eso, que los casos provenían obviamente de una misma fuente y se conocían casi todos. Era bueno, bastante bueno de ver en este caso a los casos que se conocían entre ellos. Bueno, dentro de lo que es eh, qué alimentos vamos a sospechar para el contagio. En este caso van a ser obviamente los alimentos derivados del cerdo, principalmente de origen casero, pero principalmente obviamente dentro del origen casero de los cerdos, los embutidos secos, en este caso longaniza, o los embutidos frescos como el chorizo, jamón, panceta. Otros animales que también habita Trichinella es el jabalí. Bueno, tenemos antecedentes de brotes por consumo de jabalí ahumado, en este caso el último reportado, al menos en la literatura, es a nivel en San Martín de los Andes. Bueno, el puma con color, que podemos decir de que no hubo casos, pero hubo casos individuales. Y bueno, hay otros animales como perros, otros animales exóticos como osos polares, zorros, comadrejas o armadillos. ¿En qué época del año lo vamos a pensar? Bueno, obviamente uno cuando va a los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia y de los boletines oficiales, lo que ve es que, bueno, el año pasado, por ejemplo, desde la semana 1 epidemiológica, ya había casos. Entonces, bueno, podemos decir de que el alerta de triquinosis nunca debe bajar, siempre tenemos que sospecharlo, porque puede haber, en este caso, como nombró ayer la doctora Antonella, chacinados de manera diferida y que pueden aparecer en cualquier momento. La aparición de los casos porque obviamente llegan a partir de un comercio clandestino, pero bueno, la mayoría de los casos se ven en periodo otoño-invierno, ¿sí? Como se ve en la figura, a partir de abril hasta, bueno, hasta la época de septiembre, octubre, noviembre se pueden llegar a observar muchos casos. Bueno, hablando un poquito de lo que es fisiopatogenia y clínica de la enfermedad, sabemos que, bueno,
una vez que consume el alimento que está contaminado, estas larvas que están enquistadas en el músculo estriado se liberan por, obviamente, acción del jugo gástrico, que están indiferenciadas, son nematodes que están indiferenciados sexualmente y que mudan, hacen una maduración larvaria de L2 a L4 y se diferencian sexualmente. Van a penetrar en la mucosa intestinal, van a copular y en el término de 5 a 7 días tenemos el compromiso gastrointestinal que se va a evidenciar clínicamente como malestar general, astenia, náuseas, vómitos, el dolor abdominal y la diarrea que les estoy comentando anteriormente, que tiene la característica de ser una diarrea acuosa, que es autolimitada, que raramente se perpetúa hasta la segunda semana, pero bueno, hay casos que se pueden llegar a observar si el consumo en este caso es muy masivo. Y estas hembras grávidas tienen la particularidad de comenzar a parir y que tienen una viviparición, es decir, la liberación de larvas recién nacidas, es decir, las larvas madres se alojan en la submucosa, como se ve acá en la placa que está acá a la derecha, en la foto, y la viviparición puede ser hasta 20 a 30 días. Entonces esto podría llegar a vincularse con la extensión del tiempo de tratamiento, que generalmente lo vamos a enfocar en la primera semana de enfermedad, que es durante la fase entérica, durante los primeros días de la fase parenteral. Ya hablando un poquito más de la fase parenteral, sabemos que las larvas recién nacidas llegan a la circulación general, van a penetrar en las células musculares y principalmente en células que tienen alto contenido de glucógeno. Vamos a hablar del músculo estriado, el miocardio. Después tienen otros sitios de afectación como los pulmones, sistema nervioso central, retina, ganglios linfáticos. Van a liberar el antígeno de excreción-secreción y particularmente van a tener un perfil de respuesta inflamatoria TH1. Esto lo que hace que, bueno, que la célula que obviamente mayormente está afectada son los eosinófilos, aunque bueno, también están los monocitos y los linfocitos. Y dentro de lo que es la liberación de los productos de los eosinófilos, principalmente encontramos a la histamina, serotonina, bradykinin, prostaglandinas, y esto, bueno, obviamente afecta clínicamente. Los pacientes, bueno, con la larva en la circulación general van a presentar parasitemia. Esta parasitemia obviamente condice con un síndrome febril, que generalmente es entre 1 y 3 semanas. Acá vamos a hablar, bueno, que puede ser un cuadro febril agudo, donde, bueno, vamos a ver un montón de diagnósticos diferenciales. Mialgias intensas, ¿sí? Que tiene que ver con la llegada de las larvas a las células musculares. Y el edema de tejidos, obviamente, que les fui nombrando anteriormente, que es bipalpebral y facial. También tenemos, bueno, compromiso generalizado, como astenia, adinamia, y el aumento de la permeabilidad capilar. Bien, otros fenómenos que se ven obviamente es el aumento de la inmunoglobulina E, vasculitis, trombosis, y bueno, la maduración larvaria llega alrededor de los 15 días cuando tenemos a las larvas en estadio L1, que son a los 15 días aproximadamente. Las manifestaciones oculares que se observan, bueno, principalmente, como les dije anteriormente, es el edema bipalpebral, como se ve la inyección conjuntival, proptosis, quemosis. Todos estos pacientes los fuimos observando en diferentes momentos en el Hospital Muñiz. Y algo a destacar es la tumefacción de la glándula lagrimal, que no es exclusiva de esta enfermedad, se puede observar en otras enfermedades como dengue, como leptospirosis, pero que, bueno, tiene la particularidad, bueno, de inflamarse esta glándula. Esto se llama dacryodenitis y es un signo bastante común de ver en una triquinosis con compromiso ocular. Bueno, sabemos que el abordaje integral o individual de los pacientes va a ser, bueno, en presencia de diarrea acuosa, que es hasta el 7º día, la fiebre, que va a partir de la primera semana de enfermedad hasta la tercera, y las mialgias y el compromiso, obviamente, muscular, con el edema facial y el exantema, obviamente, a partir de la segunda semana de enfermedad. Las hemorragias conjuntivales y las subunguales aparecen en el contexto de una hipereosinofilia y también se puede dar, en este caso, a partir de la segunda semana. El exantema generalmente es fugaz, aparece a partir de la segunda semana y tiene que ver con la liberación de productos de los eosinofilos. Vamos a analizar casos, en este caso, casos de la literatura que fueron, obviamente, bisagra en nuestro país. Analizamos el caso del Hospital Muñiz, del doctor Ambrosioni, Cecchini, Castellaro, Visione, la doctora Lloveras y el doctor Orduna, los cuales, bueno, hicieron un estudio retrospectivo con un N bastante interesante, de alrededor de 100 pacientes, en los cuales lo que se puede observar son los síntomas cardinales: mialgias, fiebre y edema periorbitario en más de un 70% de los casos, la inyección conjuntival y cefalea, y esto se vinculó primero con una leucocitosis con desviación a la izquierda, con aumento de la TGO, en este caso para los pacientes que tenían estos 5 síntomas cardinales, y la presencia de eosinofilia, que se vio en un 81% de los casos, con un 72% generalmente de elevación de los eocinios.
eosinófilos. Con respecto a otro brote que pudimos observar fue en Gualeguaychú, donde se observaron 64 pacientes en el año 2010, y lo que se puede observar básicamente es la presencia de eosinofilia constante, un 90%, sí con una CPK elevada en un 60% de los casos y 49% de los casos estuvieron confirmados. Con respecto a las complicaciones, bueno, sabemos que tenemos complicaciones a nivel del sistema nervioso central, principalmente encefalitis o meningitis a líquido claro, complicaciones oculares, complicaciones respiratorias, como bronconeumonías o hasta síndrome de distrés respiratorio. Y después, bueno, algo que generalmente es materia de discusión, pero obviamente, bueno, acá sabemos que la persistencia sintomática puede existir hasta 8 semanas después de la enfermedad aguda. No vamos a hablar de triquinosis crónica, ¿sí? No hay trabajos, digamos, que vinculen pacientes, digamos, que estuvieron en seguimiento durante tan largo periodo, así que bueno, persistencia sintomática hasta la 8ª semana, que va a disminuir con el tratamiento antiparasitario. Unas complicaciones muy importantes de poder observar en este caso son las complicaciones cardíacas. Este es un caso que pude observar principalmente, bueno, personalmente digo, en la 2ª semana de enfermedad el paciente tuvo un ritmo sinusal con taquicardia sinusal, tenía palpitaciones, eso, bueno, llevó a que haga la consulta, primero obviamente le haga un electrocardiograma y que haga la consulta con cardiología. El cardiólogo obviamente, bueno, amplió los estudios y pidió CPK-MB y troponina con un aumento de las mismas, y este paciente, bueno, además del tratamiento antiparasitario, recibió corticoides. Recordemos que, bueno, que la miocarditis y la pericarditis es una causa muy frecuente, digamos, de complicación, una de las más temidas. Se van a presentar en la 4ª y 8ª semana de enfermedad como causa de muerte, y es variable hasta un 20% de los casos. Y dentro de las alteraciones eléctricas puede haber cualquier tipo de alteración eléctrica, pero bueno, en mi caso tuvo taquicardia sinusal. Bueno, como diagnóstico diferencial, principalmente vamos a enfocar el diagnóstico diferencial obviamente, en infecciones de transmisión alimentaria, principalmente enterobacterias como Salmonella, Shigella, ¿sí? Diarreas virales o parasitarias, vinculadas obviamente a eosinofilia, principalmente en este caso estrongiloidiosis. Con respecto a fiebre y mialgias, obviamente pensamos en influenza, SARS-CoV-2, en leptospirosis, en la infección aguda por HIV o cualquier tipo de arbovirosis, hoy en Argentina principalmente dengue, y obviamente, bueno, si tiene compromiso, obviamente, a nivel del sistema nervioso central, pensamos en meningitis a líquido claro. Podemos pensar si tiene cuadros generalizados, por ejemplo, de hemorragias conjuntivales en endocarditis, en leptospirosis o en riquecias, o en fiebre hemorrágica argentina. Recordemos que provienen del mismo, se podría decir, lugar de nuestro país, así que bueno, es un diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, la fiebre hemorrágica argentina en el contexto de falta de vacunación, y hantavirus, ¿no? Que siempre tenemos que tener el alerta en un paciente febril, obviamente sin foco, y que bueno, evolucione con un cuadro respiratorio, siempre pensar en hantavirus. Bueno, eosinofilia vinculada siempre con parasitosis, principalmente estrongiloidiasis, fasciolosis, toxocariosis, o esquistosomiasis o hidatiosis. Y después, obviamente, bueno, si pensamos en miocarditis aguda, principalmente las causas virales, VIH, enterovirus, herpes, principalmente. Algo bastante interesante también que se puede observar son los fenómenos de eosinofilia, mialgias y componente inflamatorio. En este caso, bueno, por el consumo de triptofano, que está presente en los suplementos dietéticos, con fascitis necrotizante o una reacción alérgica. ¿Sí? Que obviamente, bueno, hemos visto características bastante similares en pacientes con reacciones alérgicas, expuestos a alérgenos ambientales, y que también tenemos que tener en cuenta. Y por último, el compromiso producido en este caso por enfermedades autoinmunes, así que bueno, siempre tener en cuenta la panarteritis nodosa, la dermatomiositis o la polimiositis. Dentro de lo que es el diagnóstico serológico y la vigilancia, sabemos que vamos a empezar con un test de alta captura, en este caso, bueno, el ELISA, ¿sí? Que es 100% sensible, es un método de tamizaje, es decir, necesita confirmación, con una inmunofluorescencia, ¿sí? Que generalmente la inmunofluorescencia puede llegar a confirmarlo si tiene un título alto, sino lo que confirma el diagnóstico es un Western blot, que es sensible y específico, y es el único método confirmatorio. Recordemos que la muestra que se va a pedir es el suero. Bien, acá tenemos, bueno, obviamente una foto del ELISA realizada en el Hospital Muñiz, ¿sí? Donde la calle A es positivo, el calle A es positivo, el F también es positivo y el H control en este caso positivo. Y después, bueno, gracias a la doctora Arbusti que facilitó esta placa, bueno, en este caso de las larvas de triquinela por la visualización microscópica. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, no voy a agregar mucho a lo que dijeron ayer, siempre lo vamos a confirmar
obviamente con un Western blot positivo o con una seroconversión, en este caso por inmunofluorescencia. Recordemos que el caso confirmado también hoy agregamos es a partir del nexo epidemiológico, es decir, un caso sospechoso que haya consumido la misma fuente que el caso índice, y después el caso descartado que tiene que ser con resultado negativo, ya sea por IFI o Western blot, hasta 45 días después del inicio del cuadro clínico. Con respecto al tratamiento, vamos a enfocar obviamente en drogas antihelmínticas y corticoides, y AINES, en este caso, se van a hacer en etapas tempranas de la enfermedad, generalmente en la etapa, obviamente, enteral o al inicio de la etapa parenteral. La droga de elección es el albendazol, que se usa 15 miligramos kilo durante 10 a 15 días. Y después, bueno, tenemos tratamientos, obviamente, como con el mebendazol, que es un tratamiento que actúa más en la luz, no tanto a nivel de la submucosa como el albendazol, y se puede utilizar como profilaxis post-exposición después de los 5 días. El mebendazol, a diferencia del albendazol, que no se puede dar durante el embarazo, el mebendazol sí lo vamos a utilizar durante el embarazo, y lo vamos a utilizar generalmente en pacientes que están graves y solo en el segundo y en el tercer trimestre. Con respecto al tratamiento con corticoides, es un coadyuvante que obviamente mejora la sintomatología de la enfermedad y que siempre lo vamos a usar en pacientes que están graves y combinados con los antihelmínticos. Nunca lo vamos a dar de manera solitaria, ¿sí? Siempre como coadyuvante. Con respecto a la prevención, sabemos que bueno, es educar al consumo seguro de los alimentos, no consumir alimentos crudos derivados de los cerdos, principalmente embutidos, chacinados o salazones o mal cocidos, sin controles bromatológicos o sin, obviamente, estar habilitado por la autoridad sanitaria correspondiente. En el caso del consumo de animales salvajes y sus derivados, deben ser sometidos a la digestión péptica artificial, ¿sí? Es una digestión péptica que lo que hace es simular la digestión que se produce en el estómago, obviamente con ácido gástrico, y a partir de ahí se visualiza la cantidad de larvas por gramo. Con respecto al procesamiento de los alimentos, van a ser con una cocción hasta una temperatura interna que llegue a los 71 grados, ¿sí? Y particularmente, sí, tiene que ver con obviamente hasta que desaparezca el color rosado y sin jugo. Bueno, en pacientes bueno, que derivan muestras obviamente, de cacería, hay que individualizar obviamente hacer inspección de las carcasas y la alimentación y la crianza adecuada de los animales con el fin de cortar la cadena de transmisión, ¿sí? Bueno, entonces como conclusiones sabemos que es una zoonosis de transmisión alimentaria de amplia distribución nacional, con foco en las provincias del centro, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El cuadro clínico debe alertarse al Sistema Nacional de Vigilancia en las primeras 24 horas de la sospecha. El diagnóstico se realiza por ELISA o IFI con Western blot confirmatorio. El tratamiento es más efectivo en las etapas tempranas y la prevención depende de las conductas humanas en el hábito de crianza de los cerdos en condiciones higiénicas. Bueno, creo que me ajusté mucho al tiempo porque había mucha información, pero bueno, espero que se haya entendido. Así que bueno, muchísimas gracias. Excelente, Gracias, excelente, Jorge. Jorge. Muy claro. Muy claro, sí. Muy, muy Muchísimas interesante. gracias. Bueno, pasamos a la charla que Muchas sigue. gracias. Igual fue muy clara, fuiste rápido y agradezco que hayas cumplido más o menos el tiempo. Bueno, pasamos a la segunda charla, que es la doctora Agustina Castro, del INTA, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. Agustina. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahí voy a compartir. A ver si se ve esto. Díganme si se ve. Excelente. Se Que ve tuve unos bárbaro. problemitas técnicos al inicio en la prueba. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como decía Graciela, mi nombre es Agustina Castro y trabajo en el INTA y también soy docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Y esta experiencia, este trabajo que vengo a comentarles, a presentarles, a compartirles, no es una actividad que la vengo haciendo sola, sino con un grupo de compañeros y compañeras de INTA y de otras organizaciones. Para esta presentación me acompaña Fátima Jiménez, que es becaria doctoral del IPAF, el instituto donde yo trabajo, y también Fernando Besón y Fabricio Lustiza, que son investigadores de INTA de la Estación Experimental de Marco Juárez y son los referentes en sanidad y en enfermedades de los porcinos. La presentación le pusimos este nombre, abordaje integral sobre la prevención y control de triquinosis y otras enfermedades zoonóticas
en producciones familiares de la región noroeste de la provincia de Córdoba, está territorializada en esa región de la provincia de Córdoba. Nuestro instituto tiene como incumbencia trabajar no solamente con la provincia de Buenos Aires, sino con la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y en este caso esta actividad la localizamos en la provincia de Córdoba. Un poquito como para contextualizar cómo surge nuestras actividades. Tenemos entendido que según los datos que están publicados en SENASA hay 97.600 unidades productoras con cerdos, y si hacemos un recorte, una estratificación, la mayoría, el 90%, tienen hasta 50 madres, es decir, son producciones pequeñas, lo que nosotros les llamamos producciones familiares. Particularmente en la provincia de Córdoba, sacando el total de unidades productoras de la provincia de Córdoba y haciendo esa misma estratificación por cerdas madres, los más pequeñitos, las unidades más pequeñas, que tienen hasta 10 cerdas madres, representan el 72% de la totalidad de las unidades productoras con cerdos en Córdoba. Y si hacemos un recorte un poquito más amplio, pero que siguen siendo producciones familiares, tenemos 17% más, es decir, el 90% de las producciones con cerdos, las unidades productoras con cerdos, corresponden a este extracto de pequeños productores. Y es ahí un poquito, además de ser nuestro objeto de estudio, la agricultura familiar, las producciones familiares, justamente hablando de triquinosis, de una enfermedad que está ligada a los modos de producción de los cerdos, de los animales, o hay una asociación epidemiológica, fue que empezamos a ponerle un poquito de lupa e intentar averiguar, investigar qué estaba sucediendo con esta enfermedad y con otras en estos tipos de producciones en la provincia de Córdoba. En principio, las acciones están localizadas, están localizadas en toda la región noroeste, pero los primeros viajes, las primeras actividades las hicimos más que nada más en el oeste, en los departamentos de Cruz del Eje, Punilla, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, donde la mayoría de los establecimientos porcinos se ubican en zonas rurales, y en zonas rurales muy alejadas un establecimiento del otro. Hubieron algunos pequeños casos que los establecimientos quedaron más cerca de los pueblos, porque tampoco son ciudades, los pueblos o las ciudades intermedias cabeceras, pero la mayoría están en zonas rurales muy alejadas unas de otras y muy difícil de llegar también hacia sus producciones. Para que tengan un poquito de referencia, como para ponernos en un mapa, las primeras actividades las territorializamos ahí donde marca el circulito rojo, en esos departamentos de Córdoba. Bien, ¿cuáles fueron o cuáles son, porque seguimos trabajando en estos temas, cuáles son nuestras estrategias de acción para abordar triquinosis y otras enfermedades también zoonóticas o de denuncia obligatoria con este tipo de producciones? Bueno, por un lado lo que quisimos hacer es tener un pantallazo de qué es lo que está sucediendo en base a la epidemiología de estas enfermedades, porque haciendo búsqueda bibliográfica no tenemos datos, no hay registro de datos que publiquen el comportamiento de estas enfermedades en estos territorios y con este tipo de producciones. Entonces lo que hicimos fue elaborar una estrategia de diagnóstico serológico de triquinosis y otras enfermedades, aprovechando que íbamos a viajar y hacer ese trabajo territorial. Ahí sumamos brucelosis, Augeski y leptospirosis también. Nuestra base de muestreo era hacer 10 animales por granja, fue lo que hicimos cuando se podía porque el número de animales era superior. Muchas veces en los establecimientos en los que fuimos, el número de animales es menor a 10, entonces en ese caso muestreamos a la totalidad de su plantel. Por otro lado, ese diagnóstico serológico del comportamiento de las enfermedades, de triquinosis y estas otras que les comentaba, lo complementamos con un diagnóstico de las condiciones socioproductivas que tienen las familias, a través de encuestas que tienen diferentes ejes económico y social, productivo, sanitario. En la parte de triquinosis específicamente, si elaboran manufactura o chacinados, o sea, si existe la práctica cultural, el hábito de elaborar facturas o chacinados, y si elaboran facturas o chacinados, si hacen el diagnóstico de triquinosis. En los casos que responden, o cuando responden a veces o nunca, la razón de por qué
no realizan ese diagnóstico. Y a su vez, complementamos el trabajo con entrevistas semiestructuradas, por lo general, a los técnicos referentes que acompañan a esos productores o productores que son también referentes dentro de su propia comunidad. Por otro lado, lo que elaboramos son instancias de capacitación para estas familias o para los técnicos locales o docentes, porque en muchos casos quienes nos nuclean son establecimientos educativos, sobre las temáticas no solamente sanitarias, sino también del manejo productivo y de otras temáticas o contenidos que nos demandan los propios productores a través de sus técnicos. Y por otro lado, lo que siempre tuvimos y fue una demanda y es un horizonte que todavía no podemos dar respuesta, es instalar laboratorios para hacer el diagnóstico de triquinosis en las escuelas, donde las escuelas tienen las capacidades, tienen los instrumentales, pero bueno, no pueden prestar el servicio. Algo entre paréntesis para comentar, porque no puse los resultados de los trabajos, es que cuando preguntamos a quienes elaboran manufacturas o chacinados por qué no hacen el diagnóstico de triquinosis, o por qué lo hacen a veces y no siempre, las respuestas son o porque no lo sabía, o porque no tengo un laboratorio cerca, o muchas veces nos cuentan, nos responden porque yo vacuno. Asocian a las prácticas de desparasitación a una vacunación y no asocian a la prevención de la enfermedad o la asociación de la enfermedad con lo que están aplicando. Entonces ahí a nosotros también nos da un registro de qué información está circulando en esa comunidad con respecto a la enfermedad triquinosis. Ahí nosotros paramos las orejas y tratamos de elaborar otras estrategias de comunicación. Entonces, un poquito como para comentar cuáles son nuestras estrategias de trabajo en estos departamentos, con estas comunidades en el norte y noroeste de Córdoba. Por un lado, nos apoyamos en el diagnóstico serológico para ver el comportamiento de triquinosis y esas otras enfermedades, tener información de base, con lo cual no contábamos en principio. Hasta ahora todos dieron negativo, todos los análisis por suerte. Por otro lado, este diagnóstico socioproductivo a través de estas otras estrategias. Y por otro lado, hemos construido una red de actores que son fundamentales para que este tipo de actividades puedan sostenerse en el tiempo. ¿Quiénes son? Las instituciones locales, como les comentaba muy fuertemente el trabajo de las escuelas, también de las agencias de INTA, los organismos también provinciales y locales a través de las comunas, a través de los municipios, y también las organizaciones de los productores. Muchas veces los productores, las familias, se encuentran organizados, ¿sí? A través de organizaciones formales con personería jurídica, otras veces informales, pero que tienen una práctica de trabajo comunitaria, lo cual nos hace posible nosotros poder llegar a ellos y hacer estas prácticas veterinarias, en este caso la toma de muestra y la recolección de datos a través de las encuestas. Es decir, que nosotros intentamos hacer estas estrategias de prevención de las enfermedades teniendo en cuenta las características y las particularidades de los territorios, ¿sí? Articulando 100% con los actores locales, porque nosotros somos técnicos veterinarios que estamos muy lejos, vamos unos días, hacemos unas prácticas y después nos retiramos. Y todo el proceso sigue quedando ahí en esas comunas, después trabajándose con los técnicos locales. Bien. ¿Quiénes somos quienes venimos llevando a cabo estas actividades? No somos solamente quienes presentamos, hoy le estamos presentando esta actividad, sino que somos un montón más. Por un lado, como les decía, desde el INTA, desde el IPAS Región Pampeana y desde los compañeros investigadores de Marco Juárez, pero también otros técnicos y técnicas de agencias locales de INTA, que son a través de ellos con los que articulamos, las escuelas, y después, como les decía, grupos de productores organizados a través de diferentes grupos o asociaciones u organismos. Es decir, lo que venimos haciendo es tratar de fortalecer la articulación con los diferentes actores que están
involucrados directas o indirectas en la problemática en estas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. En este caso nos convoca la triquinosis, pero como excusa trabajamos con otras. Bien, y algunos resultados que pudimos avanzar hasta ahora. Tenemos relevadas 25 granjas familiares, 10 muestras por granjas en estos departamentos. Como les decía, todas las muestras dieron negativa, eso nos pone contentos y es un gran dato porque no se tenía registro de comportamiento epidemiológico en estos departamentos. Hay algunas fotos de nuestro trabajo. Por otro lado, en pandemia no pudimos viajar, pero no nos quedamos quietos, presentamos proyectos al Ministerio de Desarrollo Social a través de diferentes ventanillas, ciencia y técnica con Impactar, para poder sostener este trabajo. Y en el 22-23 retomamos, pudimos volver a viajar al trabajo de campo y ahí pudimos hacer 7 establecimientos más, dimos capacitaciones en una escuela, hicimos todo un ciclo de entrevistas en radios comunitarias, que también es un medio de comunicación que llega a estas comunidades porque muchas veces a donde vamos ni siquiera hay señal de celular. Y para este año tenemos planificado, que ya tenemos coordinado el viaje para hacerlo en junio, ampliar el territorio a otros departamentos que nunca pudimos ir, son departamentos más bien al norte de la provincia. Eh, y otra actividad que tenemos planificada para este año es elaborar material audiovisual de fácil difusión con los resultados para compartirlos con las comunidades. Algo a tener en cuenta para compartir que ni bien nosotros tenemos los resultados de laboratorio, se los comunicamos de manera inmediata al técnico local para que sea el técnico local quien se los haga difundir a los productores, a las familias. Em, Además, siempre tratamos de volver al territorio donde sacamos las muestras para poder hacer devoluciones de manera presencial de esos resultados y a través de eso hacer instancias de capacitación. Pero bueno, una buena estrategia que nos pedían era tratar de hacer algún material audiovisual que se pueda compartir de manera muy rápida para poder comunicar resultados y algunos lineamientos de prevención. Y como desafíos que tenemos muy grandes ahora es, por un lado, conseguir los kits diagnósticos de triquinosis, eso nos está haciendo un cuello de botella muy grande para continuar con la actividad. Por otro lado, montar los laboratorios en estas 2 escuelas técnicas, que es una demanda y que no podemos destrabar que se pueda realizar para que estas familias puedan tener de manera más cercana un laboratorio donde hacer la técnica. Y por otro lado también, obviamente, todo este trabajo territorial cuestan mucho dinero, entonces conseguir y sostener el financiamiento para que este trabajo pueda seguir ampliando llegar a más unidades productoras, es un gran desafío que tenemos también. Nuestra idea siempre es llegar a 100 unidades productoras, pero cada vez que vamos, los técnicos nos organizan la recorrida y tratamos de relevar a todas las familias que tienen cerdo en el viaje. Muchas veces se nos van agregando a medida que estamos en el lugar, nos llaman por teléfono que aparecen familias con cerdos y nosotros obviamente que vamos y los muestreamos también y los relevamos. Así que bueno, nuestro objetivo sería poder llegar a 100 unidades productoras como para tener un lindo número y publicar los resultados los que tenemos que venimos trabajando. Bueno, espero no haberme pasado mucho y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. No sé si está por ahí el doctor Gustavo Moltali. Sí, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes. Perfecto, Gustavo, perfecto. Bueno, no sé si me veo. Estoy con problemas desde ayer con la conexión. Pero bueno, Agustina, muchas gracias, como siempre. Un placer escucharte. Bueno, y saber que se está trabajando
es bueno que difundan estas acciones con los pequeños productores, así que hoy con el auditorio que hay, vas a tener una gran difusión de todo ese importante e interesante trabajo que están haciendo. Así que muy agradecidos y mucho placer escucharte y bueno, y saludo a todo el equipo que te acompaña, que muchos son conocidos y amigos. Así que un placer. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Jorge Brunori, que es médico veterinario, máster en ciencia, máster en salud y producción porcina, coordinador del área de producción animal de la estación INTA Marco Juárez. Así que bueno, Jorge, bienvenido y un placer que nos acompañes en esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. La verdad que también para mí es un gusto. Estoy empezando a compartir la presentación. No sé si se está viendo bien. Sí, Ahí todavía sí, sí. faltaría, se ve, Ahí está. habría que, ahí en modo presentación, ahí está, perfecto, Ahí está. ahí se ve. Bueno, como decía, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gran honor poder estar presente en estas dos importantes jornadas y dentro de la Semana de la Triquinelosis en Argentina. Bueno, yo en mi charla, que espero poder cumplir con el tiempo que se me otorga, voy a sacar un poco el eje de lo que cada uno de mis colegas también fue detallando, y voy a poner a la triquinosis en relación al impacto que tiene en la producción. O sea que un poco mi charla va a estar orientada a presentarles a todos los que están hoy participando de qué se trata la producción porcina. Porque si bien la triquinosis tiene un alto impacto en la salud pública, también tiene un alto impacto en lo que es la producción porcina de Argentina. Y ahí vamos a tratar de demostrar cuáles son los sistemas más riesgosos en cuanto a la posibilidad de la presencia de triquinosis y cuáles son los sistemas que se han tecnificado en Argentina y cómo ha evolucionado hacia una crianza racional que se aleja mucho de la posibilidad de que ocurra a través de ese consumo la triquinosis. Bueno, como sector porcino, en el cual ya hace casi 40 años que estoy trabajando, siempre nos preocupa esto. Cada vez que aparece un brote de triquinosis, que normalmente abarca una gran cantidad de personas, y ayer y hoy también se dijo, la casuística y la ocurrencia prácticamente constante durante todos los años, nos impacta directamente en la crianza racional de la producción porcina, o sea, en el sector porcino de Argentina. Argentina tiene algo así como 6 millones de cabezas de cerdo, de los cuales el 62.5% se ubica en el centro de la Argentina, o sea, están entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Casi todas las ponencias que hemos escuchado hablan de que la mayor cantidad de casos relevados se ubican en el centro del país. Precisamente esa es la causa. La causa es que el cerdo está cerca de la agricultura, porque el maíz y la soja componen parte de su alimento y los costos más importantes. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte en todo lo que es el NEA, con el 19% del stock, el NOA con el 9.3% del stock, y también en la zona centro-cuyana, lo que incluye Mendoza, San Luis, San Juan, y un pequeño crecimiento también en la zona patagónica en cuanto a la producción porcina. Hoy Argentina cuenta entre 350.000 a 400.000 madres en producción. Este es un dato interesante que tiene mucho que ver con lo que recién hablaba Agustina sobre el hecho de la presencia en el sector porcino de Argentina, que también tiene un componente epidemiológico de grandes empresas y pequeños y medianos productores, ¿no? Hay una gran cantidad de pequeños y medianos productores distribuidos en todo el país. Según las fuentes de datos que ustedes puedan escuchar, hay alrededor de entre 10.000 a 15.000 productores de cerdo. Bueno, casi el 80% son pequeños y medianos productores. Siempre que hablemos en la producción porcina de pequeños y de grandes, vamos a estar hablando en pequeños o medianos, desde productores que tienen 10 madres hasta 200 madres, y los grandes productores, las empresas, son productores que tienen más de 200 madres, y hoy Argentina tiene inclusive criadero que tiene más de 10.000 madres en producción. Esto es lo que es la cadena porcina de Argentina, ¿no? Una actividad que consume algo así con 1.700.000 toneladas de maíz y más de 800.000 toneladas de soja, que tiene 166 plantas frigoríficas distribuidas en todo el país y que genera algo así como 90.000 puestos de trabajo. En esto
impacta cuando se producen los brotes de triquinosis en Argentina, en esta cadena y en esta capacidad de producción de trabajo, de desarrollo de los territorios y de generación de valor agregado que hoy tiene la producción porcina de Argentina. ¿Cuántos animales se faenan de cerdos en Argentina? Bueno, el sector porcino ha tenido un crecimiento casi exponencial y un cambio cualitativo muy fuerte. Argentina históricamente faenaba entre 2 a 3 millones de cabezas hasta principio de la década del 2000. Desde el 2000 hasta ahora hemos crecido sustancialmente y el año pasado cerramos con 8 millones de cabezas. Si ustedes miran este dato, podemos ver que el sector creció en los últimos 20 años un 150% en animales faenados y también en la cantidad de carne producida, donde pasamos a principios de la década del 2000 de 200.000 toneladas a casi 800.000 toneladas a fines del año, o sea, en el año 2023. Esto es uno de los primeros datos que explica mucho de lo que mis colegas de esta jornada han ido presentando. Hay una mala distribución de la faena en la producción porcina de Argentina, que es una de las cosas que creo que si nosotros pudiéramos reorganizar y rever, no solo sería bueno para el desarrollo más sostenible de la producción porcina racional, por definirlo de alguna manera, sino también nos evitaría mucho la presencia de triquinosis. Fíjense que yo recién les decía que el centro del país tiene el 61% de la cabeza, pero Buenos Aires tiene solo el 51% de los animales que se faenan en Argentina se faenan en la provincia de Buenos Aires. Si ustedes miran, Córdoba, que es la segunda provincia productora, solamente faena el 16% de todos los animales. Y Santa Fe el 18.7%. El resto del país están alrededor del 10% de la faena. Eso quiere decir que hay muchísima demanda o mucha falta de instalación de plantas frigoríficas con controles bromatológicos en casi toda la Argentina, salvo en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo hay una escasa cantidad de frigoríficos o mataderos municipales, lo que hace que muchos productores no encuentren una forma de faena racional y con control bromatológico. Esto es un ejemplo, lo es Córdoba. Córdoba produce 2 millones de animales para faena por año y tiene capacidad para faenar solamente 1 millón. El principal motor y el cambio que hace también mucho a toda la casuística que se presentó en estas dos jornadas es que el consumo interno es el motor que ha hecho crecer al sector porcino de Argentina. Nosotros hasta fines de la década del 90 consumíamos alrededor de 6 a 8 kilos de carne de cerdo. Prácticamente en ese momento el país consumía alrededor de 90 kilos de carne por habitante y por año, de los cuales solamente 6 a 7, algunas veces llegábamos a 8 kilos, eran de cerdo. Pero del 2000 hasta la actualidad pasamos de esos 8 kilos a casi 17 kilos de consumo por habitante y por año, lo que implica un crecimiento en el consumo de casi el 200%, y lo que también explica por qué cada vez ha ido incrementándose los brotes de triquinosis. Prácticamente hoy tenemos una cantidad X, como ayer se mencionaba, prácticamente todos los años, porque la carne de cerdo ha sabido posicionarse en el consumo de los argentinos. Y si ustedes miran, hasta la década del principio digamos, hasta el fin de la década del 90, consumíamos 67% de producto elaborado y 33% de consumo fresco. Esta torta se ha dado vuelta y en el año 2023 el consumo es de 35% de producto elaborado y 65% de productos de carne fresca. O sea que ha habido una reversión y una disminución del consumo elaborado y un aumento del consumo fresco. Este cuadro así lo explica. Esto es el consumo de las 3 carnes más importantes de Argentina del 2000 al 2023, donde hemos disminuido 12 kilos el consumo de bovino, aumentamos 20 kilos 400 el consumo de ave y casi 9 kilos el consumo de cerdo. Por lo tanto, hoy la carne de cerdo junto con la de ave es la más consumida a nivel nacional. Si sumamos cerdo y ave, comemos más que la carne bovina, que era la que culturalmente el argentino consumía, lo cual aumenta también los riesgos de presencia de esta enfermedad. Podemos seguir creciendo, que también nos abre la puerta a fortalecer todo lo que se dijo acá en cuanto a la prevención, al tratamiento y a evitar la presencia de triquinosis. Sí, todos los que trabajamos en el sector porcino coincidimos que nosotros veníamos creciendo a un ritmo de 780 gramos por habitante año,
en el crecimiento de consumo. Si esto se mantiene y las situaciones macroeconómicas del país lo permiten, vamos a estar llegando al 2030 con 24 kilos de consumo, 23 a 24 kilos de consumo por habitante año, lo cual va a ser una de las carnes que más va a crecer en los próximos prácticamente 6 años hasta llegar a alcanzar el 2030. Esta es una cuestión que también es importante tener en cuenta a la hora de analizar la triquinosis y el sector porcino de Argentina. El sector porcino de Argentina tiene dos bocas de expendio. Los supermercados, que están fundamentalmente instalados en las grandes ciudades, y las carnicerías, que son las que están ubicadas normalmente en ciudades medianas a chicas. Hoy les diría que la mayor boca de expendio se da por carnicerías exclusivas de cerdo y que también muchas veces como factor epidemiológico para la presencia de brote son una de las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta, porque muchas veces estos carniceros incluyen a veces animales que no son con una faena controlada, ¿no? Y entonces, este hecho de tener esa convivencia de los supermercados con las carnicerías y a veces encontrar algunas fallas de este tipo en las carnicerías, también explica por qué es tan reiterativa la presencia de los brotes de triquinosis. Y una de las cosas que quiero fundamentalmente dejar claro a dónde está el riesgo, como recién lo decía Agustina, desde el punto de vista de los sistemas de producción. Argentina tiene hoy sistemas de producción de carne de cerdo totalmente al aire libre, que son sistemas de no tanta tecnología, que ocupan mucho espacio y que están fundamentalmente en manos de pequeños productores. Acá podemos encontrar productores que tienen entre 20 a 50 madres. Después tenemos sistemas de producción que nosotros denominamos túneles de viento con cama profunda, donde el cerdo está en una especie de túnel con cama y que son criaderos que ya los pueden tener inclusive los medianos productores, son mucho más tecnificados, mucho más racionales en la forma de crianza, y acá podemos encontrar productores que hasta 150 madres. Y después tenemos los sistemas más tecnificados, donde ya empezamos a encontrar mucha tecnología, mucha inversión, y acá empieza a haber productores que tienen desde 200, como yo recién les decía, a más de 10.000 madres. Estos tres tipos de sistemas terminan vendiendo animales de 120, 130 kilos a frigoríficos, ¿no? O sea, ahí el control bromatológico está asegurado y lejos están estos sistemas de ser una posible fuente de infección de triquinosis. Les presento este cuadro para que ustedes vean en el último renglón la inversión que lleva cada uno de estos criaderos, donde partimos de $2.000 invertidos por cada madre en los sistemas al aire libre hasta alrededor de $6.000, $8.000 en los sistemas más tecnificados. Estos sistemas tienen racionalidad en la producción, racionalidad en la elaboración del alimento, control de plaga y control de bioseguridad para evitar la introducción de enfermedades, tanto que afectan a los cerdos como también para la posibilidad de producir alguna enfermedad zoonótica. Pero claro, estos sistemas conviven con lo que recién decíamos, los sistemas no tradicionales, algunos lo denominamos familiares, otros lo denominamos caseros, donde el cerdo, producto generalmente de cuestiones sociales y de determinadas regiones del país, se cría en una condición totalmente diferente, sin ningún tipo de control desde el punto de vista de las plagas, del tipo de alimentación y de la racionalidad de la crianza, y que normalmente terminan en una faena casera y que son los que generalmente terminan produciendo los brotes de triquinosis. Lo grave de esto es que a la hora de un brote de triquinosis, el consumidor no diferencia si es un criadero no tradicional o si es un criadero, como yo recién les mostraba, tradicional de la producción porcina actual con alta tecnología de inversión. Y esto es lo que más preocupa al sector porcino. Para ir terminando, algunas reflexiones desde el punto de vista de la mirada de la producción y la relación con la triquinosis y con la producción racional, actual y tecnológica de la producción porcina. La cadena porcina ha tenido un crecimiento constante, como recién traté de mostrárselo, en tanto lo que es la producción como el consumo desde el año 2000 hasta la actualidad. Eso ha llevado a una gran inversión en tecnología, a mucha inversión en cuanto a dinero, a generación de puestos de trabajo y fundamentalmente a la generación de valor agregado que tanto el país tiene al transformar el alimento maíz y soja en carne de cerdo. La presencia de brotes de triquinosis
nos impacta directamente en el motor que nosotros tenemos hoy para seguir creciendo, que es el consumo interno. ¿Por qué digo esto? Porque todos los casos que hemos seguido, cada vez que aparece un brote de triquinosis en una ciudad, en esa ciudad y en esa zona, normalmente en las primeras semanas después del brote, el consumo disminuye el 30%. Porque la gente, por temor y sin saber la proveniencia de dónde procede, perdón, ese cerdo, deja de comer la carne de cerdo independientemente de la forma de crianza. Y este es el eje que más preocupa al sector porcino desde el punto de vista de la presencia de los casos de triquinosis. Para una cadena que en la actualidad tiene casi como único motor el consumo interno, porque Argentina no es exportador de carne porcina, probablemente lo seamos, pero no es exportador, esta presencia, este impacto en la producción porcina realmente nos preocupa y por eso estamos siempre que podamos participando de las mesas en donde se debate el control y la prevención de esta enfermedad. Desde la producción nosotros tenemos y estamos convencidos que es una problemática tal cual se presentó en estas dos jornadas. Es una problemática es multidisciplinaria, donde tienen que estar presentes los organismos de control, por supuesto que también los actores de la producción y fundamentalmente casi todos los actores relacionados a la salud y a la prevención de la enfermedad, ya sean nacionales, provinciales y municipales. Es un trabajo conjunto interdisciplinario, como realmente lo hemos enfocado en estas dos jornadas, donde hemos escuchado diferentes opiniones desde diferentes especialidades para la prevención, el diagnóstico y el control de esta enfermedad. Creo que digamos, fortalecer los controles bromatológicos es fundamental, fundamentalmente en aquellos lugares donde, reitero, la faena en frigoríficos o en mataderos con control bromatológico no existe y por lo tanto muchas veces el productor hace su faena casera. Bueno, adaptar a esas situaciones los controles bromatológicos es fundamental, tratar de hacer inspecciones muy fuertes, fundamentalmente en carnicerías, donde puede haber una falla o algún error o alguna compra ilegal de animales y eso generalmente termina produciendo un brote, que son lo que por ahí ayer mencionábamos como brotes comerciales, que a pesar de ser un organismo habilitado, tiene alguna faena clandestina y termina generando un brote. Son los menos, pero son una fuente de producción de casos de triquinosis, dado estas dos formas de venta, tanto en los supermercados como las carnicerías. Algo que es muy difícil, pero que es fundamental, es la erradicación de los criaderos que no cumplen con las normas establecidas. Recién veíamos cómo se está trabajando desde el INTA para adecuar estos criaderos de muy poca cantidad de madres. Hay muchas veces que es muy difícil porque hay cuestiones políticas, cuestiones sociales, y a veces, muchas veces la política, sobre todo municipal, no quiere intervenir y estos criaderos siguen subsistiendo, criándolo con alimentos no tradicionales, ejemplo, basura, y son fundamentalmente la fuente de la presencia de casos de triquinosis que después, reitero, afecta a toda la producción porcina de Argentina. Difundir y capacitar, como recién se dijo, como lo dijo el doctor en la primera charla, sobre la presencia de la enfermedad, la sintomatología y sobre todo de a dónde comprar un embutido o un fiambre de cerdo y qué condiciones debería tener a la hora el consumidor a la hora de elegir ese tipo de producto, qué cuestiones tiene que tener en cuenta. Y generar ámbitos multidisciplinarios de intercambio sistemático de información, donde no solamente, reitero, estén los profesionales de la salud, los organismos de control, sino también los actores de la producción, que son de últimas lo que tienen que implementar las normas racionales de producción para evitar que, como se dijo ayer, Argentina tenga prácticamente constantemente todos los años una X cantidad de casos de triquina. Bueno, muchísimas gracias y espero haber sido claro en esto que, como termino con este mensaje, es una piedra en el camino del desarrollo del sector porcino de Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente, Jorge, muy claro. Te agradecemos la presencia, como cada uno de los disertantes hasta el momento, porque cada uno expone las diferentes miradas que son tan importantes, ¿no? para el abordaje integral. Y entonces, si hay preguntas para el doctor Brunori, las vamos a hacer sobre el final, lo mismo para Agustina y para Jorge Correa también.
Y a continuación, entonces, vamos a presentar a la licenciada María Ángeles Fernández, que es la jefa del Servicio de Gestión de Riesgo del Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, de la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional del Instituto Nacional de Alimentos. Y bueno, y luego a la médica veterinaria María Laura González Albert, que es del Departamento de Gestión y Coordinación Jurisdiccional, también del INAL, del Instituto Nacional de Alimentos. Así que bienvenidas, María Ángeles, y luego Gracias. María Laura. Ahora, bueno, empiezo compartiendo la pantalla. Sí, por favor, sí. Bueno, muchas gracias entonces por la participación. ¿Ahí se ve bien? Sí, habría que ponerlo en modo presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, Está. adelante entonces. Bueno, gracias por la invitación. La verdad siempre está bueno poder hablar de estos temas, específicamente de triquinosis acá. Lo que me presento, bueno, María Ángeles Fernández, que trabajo en el INAL y compartimos la misma dirección con Mali, ¿no? El Servicio de Gestión del Riesgo, donde estoy, lo que hace es un poco la vigilancia de las setas. Entonces, quería comentarles, en principio, esta vigilancia que estamos haciendo de las setas en general y especialmente de triquinosis, el sistema que utilizamos para la comunicación entre las áreas involucradas en la investigación bromatológica de esta ETA. Y después quería compartir con ustedes un poco el análisis, la vigilancia que hicimos del año 2023 de la triquinosis. Bueno, para dar un poco de contexto de estas acciones de vigilancia de ETA, donde se enmarcan en el Sistema Nacional de Control de los Alimentos, que lo crea el Decreto 815 del 99, en el que forma parte la CONAL, que conocen que es la Comisión Nacional de Alimentos, que es un ente técnico más que nada, allí donde se modifican y se actualiza el Código Alimentario Argentino. Después también está el SENASA, el involucrado con los productos agroalimentarios, ya sea vegetal o animal, y el ANMAT a través del INAL, del Instituto Nacional de los Alimentos, donde están los alimentos ya preparados para su expendio. Las diferencias de qué producto tiene competencia cada uno, y también invitados a este sistema están las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que ellos lo que hacen es registrar los establecimientos y los productos, y también el control en góndola de los alimentos, que generalmente lo realizan a través de sus municipios. Esto un poco para dar este contexto de las ETAs se enmarcan en este Sistema Nacional de Control de Alimentos. Bueno, en principio hay que saber que está sucediendo una ETA. ¿Cuáles son las fuentes de información que llegan al INAL? Desde las denuncias por presunta enfermedad alimentaria. Nosotros en la página de ANMAT tenemos un formulario online que pueden llenar para hacer denuncias. Esto lo hablo en general de ETA, pero también involucra la triquinosis. Están los centros de atención de primaria de salud que se comunican con nosotros porque ven un caso, tienen un positivo de algo y se comunican que puede haber una ETA. Otros organismos de salud, del área de salud, desde epidemiología, el Malbrán, los laboratorios de referencia, cuando surge algún positivo, nos estamos comunicando. Un gran medio que lo mostraban recién en la presentación, el CISA, ¿sí? El CISA del INAL y de algunas bromatologías provinciales, tenemos usuarios CISA y nos llegan las notificaciones cuando llegan los casos de triquinosis, un correo, la sospecha, los confirmados, los cambios de clasificación. También fuentes internacionales, hablando en ETAs en general, el INAL forma parte de Infosam, que es la red internacional de las autoridades sanitarias con respecto a la inocuidad de los alimentos, y bueno, también de los medios de comunicación, cuando hay alguna noticia de que está sucediendo un brote de ETA, averiguamos, nos ponemos en contacto y empezamos a investigar. Una vez que tenemos el conocimiento de una ETA, que
sabemos que la única forma en que se vincule el alimento con esa enfermedad es la unión de la investigación, ya sea epidemiológica, clínica, con los análisis y bromatológica, ¿no? El conjunto de estas tres va a poder vincular el alimento con la enfermedad. Y en principio, con respecto a lo que es la investigación bromatológica, lo que se hace generalmente, bueno, es todo lo que es las inspecciones a las instalaciones, ya sea expendedoras de producción de alimento elaborado, ¿no? Y no sé si habrá sido, hablo en general de ETAs, de una fiesta, una intoxicación, también esos lugares. La recolección de muestras de alimento es muy importante, ya sea del que hayan consumido, del resto que tengan, o también de algún producto similar o del mismo lote que uno pueda lograr después hacer la asociación, y sobre todo investigar la trazabilidad de alimento, ¿no? Porque lo que se quiere con la investigación es encontrar un alimento que sea la fuente, saber cuáles fueron las circunstancias que llegaron a la contaminación de ese alimento y sobre todo poder hacer acciones a corto y largo plazo para que no se enferme más gente. Entonces la trazabilidad, ya sea desde qué materia prima se utilizó, para saber si no se ha elaborado otro alimento con esa misma materia prima, y también hacia adelante, si es que elaboró cierta cantidad que tiene ahí, pero también otro o la regaló o la vendió, para que no siga propagándose la enfermedad. Bueno, con respecto a estas acciones que tenemos, se hace la investigación y cuando efectivamente se verifica que ese alimento fue el que causó la enfermedad, tenemos medidas de controles para hacer, de intervención de producto, decomiso, clausura de establecimiento, suspensión de elaboración. Cuando el alimento es comercial, lo que se puede hacer es un comunicado a la población para que no lo consuma, no lo compre. También se puede, si surge se puede hacer el retiro de producto de mercado, luego se puede prohibir la comercialización luego de los retiros. También cuando el alimento es más que nada familiar, como venimos diciendo, se hacen recomendaciones higiénico-sanitarias, educación, capacitación de la familia. Bueno, estas investigaciones de las que estuvimos hablando, cómo llegan, cómo se investigan y cuáles son las medidas de control, las gestionamos en el país a través del CIFEA, que es el Sistema Federal de Gestión de Alimentos, que es una plataforma de ANMAT, donde no solo entra las autoridades sanitarias, sino también el consumidor y las empresas. Este es un sistema un poco amplio, yo voy a hablar de una sola parte de este sistema, pero quería aprovechar para comentarles que las empresas, bueno, cómo entran para registrar sus productos, así que hay listados se puede buscar con RNA y RNPA los productos, si están vigentes o no, están los carnets de manipulador de alimentos, está el listado de manipuladores, el listado de capacitadores para hacer los carnets, y también información nutricional de los alimentos. Esto lo digo rápido como para que sepan que está. Les dejo ahí el link si quieren profundizar un poco más del tema del CIFEA. Lo que hace este sistema: democratiza la información, es sin barreras geográficas y fortalece lo que es la vigilancia alimentaria, que en esto es lo que me voy a centrar ahora. Dentro de este sistema está la red SIVA, que es esta red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria, donde están los nodos, que son todas las autoridades provinciales, junto con las nacionales, que es el SENASA y el INAL. Ahí formamos una red en los cuales nos permite notificar, investigar y gestionar todo lo que son los incidentes de relevancia federal y los eventos epidemiológicos. Tenemos la misma información en el mismo momento, todos los nodos. Entonces, esto nos permite que la información vaya y venga a todos de la misma manera y forma rápida y eficiente. Bueno, les muestro un poco cómo es este SIVA. Esta es una notificación base del sistema, para que vean un poco cómo se maneja a modo de ejemplo.
La información que volcamos acá viene del CISA, de la parte de la investigación bromatológica, de los casos sospechosos de triquinosis, por ejemplo, y de la información que realizan las investigaciones bromatológicas, las bromatologías, ya sea de la provincia o de los municipios. Con esas acciones que fueron, no sé, a tomar muestra, a investigar un establecimiento y cuántos casos son los enfermos, los sospechosos de triquinosis, bueno, vamos haciendo esta notificación de eventos para poder entre todos los nodos conocer lo que se está haciendo y poder tomar las acciones. Bueno, ahora aprovecho este control, esta vigilancia que estamos haciendo de las setas. Quería comentarle un poco los datos que obtuvimos en el 2023 de las triquinosis. Bueno, en el año 2023 se notificaron 18 brotes de triquinosis. Ahí les muestro un poco cómo se distribuyeron a nivel provincial. 8 en Córdoba, 5 en Buenos Aires, 2 en Mendoza, 1 en Neuquén, 1 en San Luis y 1 en Santa Fe. El cuadro se fue publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional y me gustaba porque da una idea también. Un brote dice uno solo, pero sin embargo hay algunos que tienen una magnitud importante, ya sea en número de casos o también en la distribución de lugares, de zonas que abarcó ese brote. Como por ejemplo el de Coronel Suárez, que se ve que es muy amplio en cantidad y en lugares también. Bueno, analizando estos brotes, lo quisimos dividir en cuántos fueron de origen familiar, y acá familiar que es elaborado y consumido dentro de la familia sin comercialización, y el alimento de origen comercial, vamos a ponerlo entre comillas, es un producto que se comercializó, ya sea legal o ilegalmente, ¿sí? Como decía recién Jorge, de estos productos comerciales, seguramente la mayoría no pasó por un frigorífico habilitado, que sí cuenta con examen bromatológico. No tiene que ver con lo comercial habilitado, sino en esto de que si se comercializó o no, o lo consumió solo la familia, da idea de esto. Está bastante parejo el origen de estos brotes. Bueno, haciendo esta misma diferencia, vemos que de los brotes, de los 18 brotes, en 13 se pudo analizar productos sospechosos para ver si era la fuente, y de esos alimentos sospechosos que se analizaron, de los 13, 10 dio positivo al alimento, así que la sospecha estaba bien dirigida hacia el alimento. Bueno, acá un poco quería mostrar del año pasado cuáles fueron los alimentos que dieron estos brotes. Un poco de ejemplo de la variedad que está surgiendo, también como decían, el aumento del consumo de carne de cerdo también aumentó en estos casos de brote. No solo son salazones o chacinados, sino también chorizo de cerdo, etc. Y bueno, esto como final fue rápido, y le dejo esta frase de como que es estos días que estuvimos haciendo, de que cada uno de su lugar quiere aportar este granito de arena en esta lucha contra la triquinosis. Y ahora, Mali, si querés, te paso a vos el... Ay, muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Ahí dejo. Bueno, y entonces ahora María Laura. Hola, buenas noches. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, se ve perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como contaba María Ángeles, yo también trabajo en el Instituto Nacional de Alimentos, en la misma dirección, pero en otro departamento, en el Departamento de Gestión y Coordinación Jurisdiccional.
y como bien lo indica el nombre, nosotras lo que hacemos es coordinar acciones relacionadas con la inocuidad de los alimentos con las jurisdicciones, las distintas jurisdicciones del país. Desde este departamento se coordina una red que se llama RENAPRA, es la Red Nacional de Protección de los Alimentos. Existe como RENAPRA desde el año 2010, con antecedentes desde el año 2006 como RENIBRO, y es una organización no jerárquica con lazos y nexos horizontales entre sus miembros, y las actividades se focalizan en la comunicación, en el intercambio de experiencias y en la capacitación. RENAPRA está integrada por personas de todo el país y la característica es que son personas que trabajan en el control de la inocuidad y la calidad nutricional de los alimentos de los distintos niveles y trabajan en organismos oficiales. Y la coordinación operativa de esta red se realiza desde este departamento. Algunas actividades que se realizan con los miembros de RENAPRA es, por ejemplo, la publicación de documentos técnicos sobre inocuidad y calidad de los alimentos, cómo hacer las fichas técnicas. Existe una ficha sobre triquinosis. También vinculamos todo lo que tiene que ver con nación, municipios y provincias, actividades que se generan entre los 3 niveles, gestión de consultas de distintos temas, siempre asociados al tema de los alimentos. También todo lo que tiene que ver con comunicación. Tenemos una publicación mensual, que es el Info RENAPRA, donde compartimos novedades, capacitaciones, trabajamos fechas especiales con un calendario donde, por supuesto, está el tema de triquinosis. También para estas fechas especiales compartimos material de difusión editable para que, según el tema de interés, los municipios lo puedan utilizar para poder difundir y hacer acciones de prevención. Bueno, los alertas y boletín epidemiológico y todos los temas que están relacionados con la salud en relación a la inocuidad de los alimentos. Otras de las actividades son los encuentros de experiencias. Es una característica de la red poder compartir experiencias de los distintos participantes en relación a la triquinosis. Y bueno, estas son actividades, pero hace muchos años que se trabaja desde RENAPRA en triquinosis, pero yo comento algunas desde mi experiencia, que yo estoy desde el 2019. Por ejemplo, un encuentro que se hizo en el año 2021, que se llamó Triquinosis, Información, Experiencias y Pautas para la Prevención, donde municipios de Córdoba, Río Negro y La Pampa comentaron su experiencia en brotes que hubo en esas localidades. Y bueno, es muy interesante porque desde el área de bromatología se puede comentar la experiencia e intercambiar entre los distintos participantes. Y después también en el año 2023, otro que se llamó Estrategias de Prevención y Control de la Triquinosis, que es un proyecto que después les voy a comentar, que se coordina desde RENAPRA, donde los municipios de Neuquén, Córdoba y Santa Fe contaron también su experiencia de participación en este proyecto. También realizamos encuentros técnicos de temas específicos. Por ejemplo, en el año 2021 hicimos una capacitación, nosotros la coordinamos, pero desde el SENASA, desde el laboratorio de SENASA de triquinelosis, se dictó una capacitación para los laboratorios en el método de digestión artificial enzimática. Que era bueno, también algo que se venía viendo que era necesario poder capacitar en este tema para que
tengan, digamos, la capacidad de realizar el diagnóstico en lugares que no la tenían. Y después también en el año 2022 se hizo un encuentro técnico sobre mapeo colectivo, que es una técnica que viene de las ciencias sociales, que lo disertó desde el área de epidemiología de ASAL, y se utilizó para trabajar en un brote de triquinosis. Varios municipios que participaron de ese brote utilizaron esta técnica, que es una técnica de investigación, donde se sientan distintos actores que tienen que ver, que están involucrados en el tema, a pensar por qué se produjo el brote en cuestión. Después, otra actividad que realizamos a demanda de los distintos miembros de la red es el acompañamiento en territorio. En el 2022 fuimos a Río Negro por también un pedido de un municipio en realidad un pedido de la provincia, pero en un municipio puntual por casos de SU. Y el año pasado también viajamos a Catamarca para participar de las jornadas provinciales de triquinosis. Y hicimos un taller que se invitó a los municipios, donde se trabajó material, información de distintas noticias sobre brotes, y bueno, se trabajaba en cada caso qué alimento había estado involucrado, cuál había sido la vía de transmisión, qué acciones se realizaron, cómo se podría haber prevenido. Bueno, eso fue un trabajo muy interesante que hicimos en Catamarca. Y después otra de las actividades que hacemos son los proyectos territoriales. Los proyectos territoriales son estrategias de trabajo local sobre distintos temas. Tenemos el síndrome urémico, hay proyectos sobre ALG, sobre también todo lo que tiene que ver con auditorías, adultos mayores, bueno, distintas temáticas relacionadas a la inocuidad de los alimentos, y por supuesto también Triquinosis tiene su proyecto territorial. Un poco el mapa indica los participantes que hay de distintas regiones del país. Tuvimos una primera edición en el 2022, después otra en el 2023. En estos proyectos trabajamos con el concepto de escenario de riesgo, que es el lugar donde se desarrollan las prácticas y están presentes las condiciones que se constituyen como determinantes del riesgo de que la transmisión de una enfermedad exista, ¿no? El lugar donde está presente la gente, la vía de transmisión y el huésped susceptible, y las prácticas que relacionan todas estas cosas. Para trabajar con triquinosis, los escenarios que pensamos fueron los criaderos porcinos, los lugares de caza, mataderos, frigoríficos, elaboradores de alimentos, consumidores y comerciantes. El objetivo de este proyecto fue obtener información a partir de un abordaje integral de la triquinosis en el nivel local, desarrollando e implementando estrategias y técnicas necesarias para la prevención y el control de la misma a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo, considerando los puntos prioritarios y obstáculos y limitaciones que puedan llegar a presentar en cada una de las jurisdicciones, porque estas estrategias obviamente en cada territorio van a ser distintas y se van a encontrar con distintas realidades. Este proyecto se divide en 3 etapas. Una primera donde es una parte más teórica sobre información técnica de triquinosis, la situación epidemiológica del país y de cada una de las regiones, y todo lo que tiene que ver con los escenarios de riesgo, ¿no? Y, definir e identificar cada uno de los escenarios y por qué los consideramos escenarios de riesgo.
Después una segunda etapa que tiene que ver con el relevamiento del estado de situación de cada lugar, con distintos ejes que consideramos importantes para hacer una línea de base, identificar los escenarios en cada uno de los lugares y elegir alguno para empezar a trabajar. Y en base a eso poder planificar el trabajo. Y después una etapa 3, que es de relevamiento y análisis de datos, en base al escenario elegido. Y en base a esto poder elegir los problemas a priorizar y la propuesta de acciones. Bueno, los ejes del análisis de situación tienen que ver con características generales del municipio, ciertas cosas básicas que consideramos que hay que conocer y hay que tener en cuenta en los lugares donde uno trabaja. El sistema de salud, porque por supuesto uno va a trabajar también para sensibilizar, ¿no? al sistema de salud en relación a la triquinosis y trabajar en conjunto, y también porque hay que estar conectados, porque desde las bromatologías también saber cuándo hay un caso, tanto con los efectores como con la parte de epidemiología, saneamiento ambiental, todo lo que tiene que ver con recolección de residuos, donde se encuentran basurales instalados, cómo funciona el sistema de recolección de residuos en distintos lugares de la ciudad. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con localizar los escenarios de riesgo, cuáles están presentes y cuál es importante priorizar. Estos son algunos de los trabajos que hicieron distintos municipios, los mapas, bueno, una foto de algún laboratorio, que eso también es algo a relevar que nos parece importante, si tienen acceso al diagnóstico, si se hace en esa localidad o se hace en alguna otra, si tiene algún costo. La georreferenciación de los escenarios, también por distintos municipios, de carnicerías, de cotos de caza, comerciantes, criaderos de cerdo. Estas son las fichas de relevamiento por escenario que se trabajaron de forma colaborativa. En esto también nos dio una mano importante Gustavo Montali cuando empezamos a pensar en estas fichas de relevamiento por escenario. Él nos ayudó mucho con este trabajo y después se trabajó en forma colaborativa con los participantes del proyecto. Del primero, y después, bueno, ya quedaron las fichas de relevamiento para trabajar, que obviamente siempre son editables a cada municipio. Y bueno, ahora en el 2024 estamos con la actualización de la ficha técnica de triquinosis, que está colgada en la página de ANMAT, y sacamos la versión autogestionada de este proyecto, que son lineamientos para trabajar en la prevención y el control local de la triquinosis, que va a comenzar en junio, y es básicamente es el mismo proyecto, pero adaptado a lo que lo vayan haciendo en los tiempos en que cada uno lo pueda hacer, por eso es autogestionado. Y bueno, nada, simplemente invitarlos a participar, a los que no conocen a RENAPRA y bueno, trabajan en los servicios oficiales de control de alimentos, a sumarse a las actividades que proponemos para trabajar en la prevención y el control de la triquinosis. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, María Laura. No sé si hay preguntas para alguno de los disertantes. La verdad que muy bien estuvimos con los tiempos, porque eran muchos disertantes y hay una todos pregunta han cumplido perfectamente. Estaba en el chat, a ver si la puedo bajar, si no se me la noté, pero... Era si cuando en las fallas cardíacas se aíslan larvas en el músculo cardíaco. Ah, para Jorge. Sí.
Correa. ¿Para ¿no? qué, Jorge? Para vos, para Jorge Correa. Sí. Porque Jorge también podría contestarla. No, eso te lo dejo a vos. Tiene predilección por el músculo estriado. Obviamente que el miocardio tiene músculo estriado y bueno, obviamente es un órgano de impacto en triquinosis. De hecho, bueno, la buena práctica de triquinosis es entre la segunda y cuarta semana hacer un electrocardiograma para ver el impacto justamente a nivel de trastornos electrocardiográficos. Muy médico el tema, pero bueno, cualquier síntoma cardiológico siempre a considerar en un paciente con triquinosis. Taquicardia, dolor de pecho o cualquier manifestación, mareos, hipotensión, cualquier manifestación, siempre es buena práctica hacer un electrocardiograma. Obviamente que bueno, es un órgano de impacto. ¿Pero se enquistan las larvas en el músculo? Sí, Perdón. se puede Ah, bien, gracias. observar. Hay otra pregunta más. Quería saber cuáles son las competencias de SENASA e INAH en cuanto al análisis de la producción y la trazabilidad de los alimentos contaminados. ¿De qué se encarga cada organismo puntualmente? Bueno, de SENASA no sé si hay alguien, pero puedo hablar en todo caso de INAL, ¿sí? Entiendo, como dije al principio del Sistema Nacional de Control de Alimentos, tiene injerencia el INAL de los alimentos que están acondicionados para la venta, ¿sí? Esos son los alimentos que tiene competencia el INAL. ¿Sí? No sé si se respondió. Puedo hacer un aporte, si bien yo soy de INTA, no del SENASA, pero bueno, ya de que no hay nadie, el SENASA es el encargado, por supuesto, del control de los centros de faena y fundamentalmente de la habilitación de cada uno de los criaderos de cerdo, que no solamente tiene habilitación de SENASA, sino también tiene habilitaciones municipales y una serie de trámites que hay que realizar. Pero bueno, el SENASA es el que encuadra la normativa para la habilitación de cada uno de los criaderos y cumple un rol fundamental en el control en los frigoríficos. Yo quisiera hacer bueno, no sé si una pregunta o una reflexión. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Escuchamos? Sí. Nosotros trabajamos desde la universidad junto con la Agencia de Extensión Rural de INTA, de Luján, y la Municipalidad de Luján. Y así como hacemos hincapié siempre en tratar de localizar a las tenencias de cerdo bajo malas condiciones higiénicas, y también acompañar a todos los pequeños productores o a las tenencias que por todas cuestiones sociales utilizan la faena para consumo como fuente de alimento. Hubo un año en donde también nos acompañamos con mucho apoyo de la Dirección de Bromatología y Salud Animal de las municipalidades, junto con todos los centros periféricos de salud, que son los que llegan a la gente, ¿sí?, a través de sus trabajadores sociales y a través de las enfermeras que están todos los días en contacto con las personas que usan la faena casera como fuente de alimento. Y eso se dio fundamentalmente en las semanas de lucha contra la triquinosis, en donde también hicimos jornadas, en donde convocamos a los centros periféricos de salud a través de encuentros por este mismo medio, a través de encuentros de Zoom, y esa fue fue la vez que mayor difusión de la enfermedad pudimos hacer. Cuando convocamos a las personas que realmente llegan a través de los centros periféricos de salud, además de localizar, que esa fue una tarea que hicieron los técnicos de INTA con la gente de gestión ambiental, con los técnicos de gestión ambiental de la Municipalidad de Luján,
fue la vez que mayor impacto tuvimos en la información. Y tampoco olvidarnos del rol que tienen las direcciones de bromatología en todo lo que es estos lugares de ventas informales, a nivel de las rutas, en los costados de las rutas, o en los controles de los comercios, muchos comercios, y acá estamos en una zona de mucho turismo rural, que hay muchísima venta, que se ven los centros de los lugares, los puestitos de venta con los productos cortados sin ningún tipo de rótulo. Entonces, a mi experiencia desde el año 2016, que venimos trabajando con las municipalidades y con la Agencia de Extensión Rural de Luján, son dos puntos claves. Desde la información para la gente desde el punto de vista de la salud y desde el control de la dirección de bromatología. Esto es porque, hola Jorge, Hola Graciela. Sí, cuando cuando vos incluiste la importancia de lo que son estas tenencias y estos productores, y bueno, también contarles esta experiencia que por suerte venimos trabajando a pulmón y con un presupuesto universitario de 2 mangos por año, y de incluirnos, ¿no? Incluir también los centros periféricos de salud. Nos resultó súper positivo. Sí, yo para agregar lo que vos decís, Graciela, coincido plenamente en esa visión. Creo que traté de decirlo en mi charla. Para mí, el cerdo es el mismo, pero la forma de producir la carne son totalmente diferentes y por ende la posibilidad de contagio es diametralmente opuesta. Si nosotros no tuviéramos esos tipos de criaderos, que por supuesto tienen mucha función social y a veces de sostenibilidad de familia, pero que lamentablemente son fuente de contagio y afectan a toda la cadena, los que trabajan racionalmente, los brotes de triquinosis de los cuales estuvimos hablando en esta segunda año, casi 2 días, serían mucho menores, no me cabe ninguna duda. Eso de encontrar vendedores de carne o de productos caseros al costado de la ruta, en Córdoba se da muchísimo, fundamentalmente porque hay zonas que son tradicionales en la elaboración, por ejemplo, de salame, sin ningún tipo de control. Por lo tanto, extremar los controles, extremar la difusión, pero fundamentalmente pedir el compromiso político, que es para mí el que falta muchas veces cuando ocurre un brote. Y los intendentes muchas veces, para nombrar a algunos de los actores políticos, no tienen el compromiso para actuar como se debe y erradicar ese tipo de criaderos. Sí, porque realmente es como decía Gustavo, bueno, como dice Gustavo durante muchas veces, o sea, el problema de esta enfermedad endémica no está a partir de el panorama productivo que vos planteaste, no todos los sistemas semiconfinados o confinados, sino que están en el otro estrato productivo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el aporte. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o reflexión. Si no, le damos lugar a Gustavo para cerrar estas jornadas maravillosas de estos 2 días de trabajo. Sí, la verdad que sí. Bueno, felicitarlos a todos, sobre todo a los disertantes, bueno, y al público que fue muy abundante como ayer. La verdad que unas jornadas re interesantes y realmente un abordaje integral de la enfermedad. Y bueno, y que siempre que destacaron, bueno, algunos puntos como el que estaban hablando ahora, que siempre decantan en el tema triquinosis, el tema de la problemática local y el tema de la política a nivel local, siempre desembarcan lo mismo. Son temas decisorios que tienen que abordarse, por eso nosotros en un grupo que tenemos de trabajo que se llama Triquinosis Integral, propiciamos la vuelta de las mesas locales de zoonosis, que es la forma de analizar un poco lo que comentaban las chicas sobre el escenario de riesgo, pero no solo hacer un planteo a nivel técnico, sino hacer el planteo a nivel técnico
y elevar la problemática de riesgo traducida de una forma para que el intendente lo entienda. En la medida que no se traduzca y que no se informe al intendente del riesgo que tiene del problema de esta y otras enfermedades, el problema va a seguir existiendo. Si el bromatólogo no tiene, el bromatólogo, el de producción y los otros agentes sanitarios no tienen el apoyo de la política local, nunca van a poder llevar a cabo las acciones que tienen que tener. A nosotros nos ha pasado, bueno, yo estoy retirado, pero nos ha pasado ir a lugares y decirnos que estos cerdos no se tocan porque son de la casa. O sea, esos problemas hay que manejarlo políticamente, inclusive los directivos de SENASA y los directivos provinciales también tienen que manejarse de una manera que bajen políticas claras como para que esto no suceda, no trabe el nivel técnico. Bueno, más allá de eso, creo que también quedó resaltado que hay una profundidad de análisis, bueno, de lo que es la enfermedad, de lo que es el diagnóstico, de lo que es el estudio del brote, pero la mayor debilidad, si bien se presentaron trabajos como es esto de escenario de riesgo y como lo que presentó Agustina con la gente de INTA, se ve que hace falta un trabajo en la parte de la vigilancia sanitaria de donde está realmente el problema. O sea, cuando aparece un foco de triquinosis, en el mejor de los casos, detectado en un animal o un brote, es un establecimiento que está a ojos vista a pocas cuadras de la oficina local sanitaria, a pocas cuadras de la oficina de bromatología. O sea, son establecimientos que el riesgo es evidente y se toma la acción, la reacción epidemiológica, se levantan los animales, se hace toda la acción sanitaria que se podría haber evitado si eso se hubiera actuado mediante una evaluación de escenario de riesgo como mostraban las chicas. Me parece que hace falta trabajar en terreno, hacer estudios de terreno para prevenir, para tomar acciones proactivas que devengan en un pronóstico, en evidenciar dónde puede estar la enfermedad antes que aparezca y detectarla obviamente en el animal en el mejor de los casos. De todas maneras, yo quiero resaltar que año a año ha aumentado muchísimo la detección en los animales. La mayoría de la triquinosis se detecta en animales. Todos los casos que hay, lo que pasa como hay brotes comerciales, como comentaban varios de ustedes acá, han sido a partir de comercios, y uno el año pasado a partir de una faena clandestina en una fábrica. Los casos son muy grandes, pero lo que ocasionan los 1000 casos aproximadamente que hubo el año pasado fueron 20 brotes, 22 brotes. O sea, estamos hablando de 20 animales con triquinosis, 20 animales sobre 8 millones de animales faenados que comentaba Jorge Brunori que se faenan en Argentina. O sea, la problemática de la triquinosis en cuanto a prevalencia animal no es tan grande. Y la triquinosis está focalizada en pequeños nichos, y no es que triquinosis hay por doquier. O sea, bien comentaba Agustina que lo que mostraron ellos serológicamente, que tiene una sensibilidad muy grande, no encontraron triquina. O sea, no es que haya triquinosis por todos lados. Inclusive en cerdos silvestres también es bastante baja la prevalencia, no por menospreciarla ni ningunearla, pero tampoco hay que
hay que exagerar, pero digo, esto bien, fíjense que en brotes, que lo que mostraba Celeste ayer, hubo, creo que, si no me equivoco, 22, 23 brotes el año pasado, que son 23 animales. O sea, no es una cosa sideral. Y animales positivos, bueno, no alcancé a notar lo que mostró Tatiana. Pero que después, bueno, los tengo que desgrabar. Pero bueno, eso quería comentarles, que bueno, me parece que hay que destacar todo lo que se hace en la vigilancia, en el caso humano, pero hay que trabajar más en las medidas en el territorio, en la evaluación de riesgo de los animales potencialmente con triquinosis. Así que bueno, pero de todas maneras, bueno, una excelente jornada y un buen cierre de la semana de la triquinosis, de la lucha contra la triquinosis. Bueno, Eh, Vamos muchas despidiendo gracias, entonces. Gustavo, la verdad, muchas gracias. Pero nos quedó una pregunta de alguien, un comentario de María Virginia Rago, Ajá. comentario. Antes de decirle hasta el próximo año, vamos a dejarle que María Virginia haga su comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Sí, justo voy a tirar una bomba, queda para el próximo año, pero yo soy Virginia Rago, soy veterinaria, trabajo como profesional de apoyo en CONICET acá en Junín de los Andes, en Neuquén. Y lo que yo iba a comentar en relación a esta enfermedad, porque ahora estamos haciendo un estudio que justo lo presentó Silvio ayer, un estudio en animales exóticos introducidos de la provincia de Neuquén. Estamos haciendo un testeo de todos los animales que podemos encontrar muertos o que son productos de la caza. Y el comentario que iba a hacer es en relación a la trazabilidad del jabalí, el resultado y la comercialización. Sinceramente no sé cómo es en otros lados, pero esto acá queda muy supeditado al cazador, al dueño del campo. O sea, a la veterinaria le llegan una bolsa con muestras, con una identificación, dice positivo o negativo en estas muestras, pero eso no, o sea, queda muy a criterio del peón o de la persona que está queriendo comercializar ese producto, eh, colocar el precinto que le corresponda a cada animal, que no se confunda con las muestras, y eso luego es vendido. Yo sinceramente pienso, si bien cuando hablaban recién en relación a los porcentajes que hay en animales, acá en cerdos hay un veterinario de SENASA que hizo un trabajo retrospectivo hace un par de años atrás, y él manifestó que había un 3% de jabalíes infectados en esta región del sur de Neuquén. O sea, es bastante, es importante, no es despreciable. Acá la gente analiza, pero me refiero, ese chancho que la gente lleva o que va directamente en la carnicería a retirarle de su campo, o sea, está marcado por una persona que puede tener buena o mala voluntad, en general es bueno, porque si no deberíamos tener más casos, pero yo creo que me parece que la trazabilidad es muy light. No sé cómo es en el resto, más vale que los criaderos más establecidos y habilitados y todos es diferente, pero en este caso yo considero, porque la veo de adentro, demasiado laxo. Ese es mi comentario en relación a lo que conozco, ¿no? A lo local acá. No sé si alguien tiene un comentario para hacer o en otras zonas es diferente, pero al menos acá es bastante laxo. Si me permitís, María, y estuvimos recién chateando con Alejandro Murcia también. Yo coincido plenamente, por supuesto, no conozco como ustedes lo que pasa en la región del sur, pero el jabalí es una problemática para la producción racional de cerdo, por decirlo de alguna manera, porque no solamente no tiene controles en esta enfermedad o en esta parasitosis, sino también en otro tipo de enfermedades que después terminan afectando al cerdo.
al cerdo criado racionalmente. Hoy en el mundo hay una enfermedad viral que es la peste porcina africana, que tiene altísima mortalidad y el eje epidemiológico de eso es el jabalí. Por lo tanto, y el jabalí es un problema no solamente de la región del sur, sino también de la pampa húmeda. Para mí es un tema a debatir desde el punto de vista del control de la triquinosis y también de la seguridad sanitaria de los rodeos porcinos en general. Sí, Bueno, mucho más peligroso que la triquinosis. Sí. por estos últimos comentarios, bueno, y los vamos a despedir. Gracias por haber participado, gracias a los docentes que han aceptado participar también de esta jornada, y los esperamos ver en el próximo año, en la misma semana, para seguir continuando en esta lucha con la triquinosis. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos por haber participado, como dijo Graciela.